Bueno, buenas noches. Aquí estamos, no me veis, porque de aquí a un rato posiblemente me veáis. Estoy con mi compañero Carlos Villarrubia, que podéis ver que tiene ahí un montón de cosas. Nos hemos cenado, no os voy a decir el qué, para que nos cojáis ganas de comer también lo mismo que nosotros. Y no esté en la nevera y entonces digáis, vaya por Dios, y tengáis esos antojos ahí corriendo. No hay que despertar la ansiedad nunca. No, nunca. La nevera cuanto más vacía mejor. Lo dice un solitario bohemio que tiene como técnica no tener más que agua e infusiones en su casa. Bueno, ¿y por qué los solteros tienen la nevera vacía? ¿Me lo explicas? Bueno, los solteros, al principio, cuando eres joven parece una condena. De hecho, fíjate que en la jerga popular se le llaman a algunos lugares el tión, luego la tieta, etcétera. Pero luego todo el mundo empieza a añorar tu condición al cabo del tiempo, ¿no? Todo el mundo empieza a tener la condición. Es cuestión del destino, es cuestión, cada uno tiene su... los solteros somos la gente más acompañada de... lo que nunca seremos los solteros son singles. Los singles son más bien los divorciados o gente que ha buscado siempre pareja. Pero nosotros no somos singles porque somos un LP completo. Nosotros somos pues... un LP completo. Eso, un LP completo. Una colección, vamos, una lista de Spotify emocional. Sí. Y somos esa lista de Spotify porque estoy aquí con mi compañera y dice, oye, claro. Carmen, ¿cómo que estás allí? Porque he dicho, bueno, me Carmen niego. Está en todas partes. En realidad, Carmen pertenece a otro planeta. No vamos como a Carlos Villarrubia, sí, pertenecemos a otro programa. Otro problema. Un problema que tiene muchos encima con nosotros. Sí, no. Sí, algún colocón hay más que... Sí. Y yo me voy colocando con los cascos. Como sí, yo no puedo estar quieta. Los colocones normales de cuando abrimos espacios que son como terremotos emocionales, en el fondo somos como epicentros emocionales, pero para eso estamos en la vida, para provocar, para remover, porque las cosas buenas hay que removerlas, ¿no? Totalmente. Además, tú ya sabes que cuando traemos aquí personajes maravillosos, ya todo el mundo ya sabe todo lo que dicen siempre, porque es lo más de lo mismo. Y nosotros lo que queremos es encontrar el alma. El ser humano que hay, sí, claro. ¿Quién es la porque persona? Yo creo que han evolucionado el concepto de la tecnología, no solo estos instrumentos magníficos o los códigos o las contraseñas. Por cierto, yo de todas las cosas no me acuerdo de ninguna contraseña. Te olvidas todas, que luego dices, Carmen, ¿te acuerdas la que dije? Sí, Pero resulta que soy muy tecno. Fíjate, con los años que tengo soy muy tecno. Siempre lo he sido, un poco de alguna forma futurista, como dirían, o en proporción al futuro. Y claro, estamos para eso, estamos para propagar, estamos para remover y estamos para crear contenidos perennes. Lo hablábamos con uno de nuestros personajes, nuestro querido amigo Jesús Tablate, que es tan defensor de la filosofía perenne como yo. Solo permanece aquello que es efectivamente sentido, es lo que te quedas en la vida. Tú tienes que pasar por la vida de verdad. Y para de verdad tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir el alma, la gente te tiene que conocer, pensar. Como decía el buen colega Alejandro Sanz, que lo que tenemos, las cualidades, nos ha regalado Dios, la naturaleza. Uh-huh. Por lo tanto, no podemos presumir de ellas, ¿no? No. Tenemos que compartir nuestros miedos, compartir nuestras capacidades. En ese compartir y en ese querer, no utilizar, no puentear, no. En nuestro trabajo el puenteo es horroroso, no saber distinguir muchas veces las amistades y los afectos reales, porque nada más das un contacto y ves, por ejemplo, que en tu lista de contactos inmediatamente ya empiezan a llamar a la gente. A la persona, sí. Bueno, sin pensar que lo que no hay que hacer es contactos en la vida. Los contactos siempre han sido clandestinos, ¿no? Totalmente. Vamos a quedar en no sé qué sitio, en no sé qué, esos calentones, ¿no? De las épocas, sí. de los contactos, ¿no? Claro, los contactos, la palabra ya lo siempre dice. Un poco contacto. clandestina. Exacto. Pero las conexiones son naturales. Y no hace falta esforzarse. Tanto es así que muchas veces cuando te encuentras las conexiones naturales lo que haces es salir corriendo, porque te asustan. Y la otra persona, sobre todo si van vinculadas al amor o al afecto, porque claro, te asusta porque tú muchas veces venimos de una filosofía que nos construimos de que todo es imposible, esto es un desastre, etc. No es un desastre. Es decir, lo que tienes que hacer, tú eres un enchufito, tienes que buscar el enchufe donde entre tu interruptor. Claro. Donde se acople bien. Donde se acople bien. Claro. Exacto. Es cuestión de acoplar. Pero lo malo, y tú y yo lo sabemos, que cuando se acopla por miedo, por terror, no se sabe cuántas cosas, porque hay muchas personas que no están muy bien amobladas. Como decía una querida amiga americana. Cuando decía, ¿y por qué dices ay? Dice, ay, porque me estoy enamorando. Es decir, que
nos hemos construido algo que, como barreras, como un búnker, ¿no? O sea, como un kit de supervivencia, como esto que dicen ahora, que va a llegar la tercera unidad. Sí, el kit que para 24 horas, ¿eh? Exacto, tú lo dices, solo sirve para 24 horas. Yo que he hecho, digamos, el servicio militar en un cuerpo especial, no por mi voluntad, sé que eso no sirve más lo que sirve es prepararte para la inminencia de la posible sorpresa de una emergencia, de cómo reaccionar. Claro. A partir de ahí, pues hay que crear otro tipo de conducta que de nada sirve tener 4 latas de atún, 5 de garbanzo. No. Eso no resuelve absolutamente nada. Pues en general los suministros nunca faltan. Lo que falta es cómo enfrentarse a ese pánico, ¿no? A esa sensación diferente que de alguna forma nos sorprende cada día. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando encuentras ese acoplamiento viene, en principio suele ser un deslumbramiento ya por lo laboral, por lo afectivo, por lo amoroso directamente, sí. Pero inmediatamente cuando ves que eso congenia, la gente sale corriendo. Sale corriendo, te quedas espantado. Y luego en realidad llegan las llamadas telefónicas de yo es que en realidad te quiero mucho, en realidad te quiero mucho. Y entonces te das cuenta que en la proporción, en la distancia, crece en función de lo que te aman de verdad. Cuanto más te aman, más distancia establecen. Sí, pero tú fíjate, mantienen más distancias, pero lo que no se entiende, sean ellos o sean ellas, que se pierden por ti, pero en el fondo no quieren estar contigo, es que tienen un cacao mental todos ellos y ellas que son impresionantes. Lo tenemos un poco todos, porque también dirías, no sí, cruzas... Pero a ver, Carlitos, entre tú y yo, sí, yo porque estoy fuera de combate, pero bueno, da igual, pero cuando no lo estaba, cuando te encontrabas a un amigo o alguna persona que podía haber y no hubo, que a ti también te ha pasado lo mismo que a mí, que luego cuando te ven con otra persona... Oye, se ponen que parecen lobos. Claro, porque y es la parte que no entiendes. No hay nada peor que una historia no completada. Es decir, claro. Tú imagínate que le estás contando a un niño un cuento y se lo interrumpes. Es decir, las historias interrumpidas, ya lo dicen los propios actores visuales, el coito es interrupto. Es decir, lo interrumpido es lo más absurdo. Claro. Es decir, las historias hay que acabarlas, vivirlas. Pero si no las acaban, es porque ellos no quieren. Entonces, cuando se bajan del tren... esa provisionalidad, claro, esa provisionalidad, se sabe que todas las historias que pasan en nuestra vida se quedan para siempre. Claro. O sea, pero la gente ha preferido pasar a una orilla en la que de usar y tirar, la generación Kleenex, esto que tenemos aquí. Sí, lo que tenemos hoy. Para mi gotilla malaya. Exacto. Hoy es Kleenex. Usar y tirar. Entonces, ese generación de usar y tirar es más cómodo. No te implica. Claro, tú imagínate que eso, evidentemente, va en proporción, porque tú sabes que hay una vida maravillosa que vivirías con una persona que, claro, la naturaleza es tan curiosa que suele ser una persona que no coincide a veces con tus expectativas económicas, con tus expectativas tal, pero que te lleva a un mundo donde te puede recrear que ese mundo no te va a llevar nadie, más que esa persona o a lo mejor 2 o 3 en la vida. Porque eso sí es verdad. Las personas que conectan contigo de verdad no vas a encontrar muchas. Conviene por lo menos no espantarlas. Claro. Es verdad que a lo mejor tú no te atreves a vivir ese amor o esa conexión. Es razonable porque no te viene bien, porque te desborda, porque te intranquiliza, por lo que sea, ¿no? O porque no sabes hacer esa frecuencia y das lo que se llama un paso atrás, ¿no? Pero por lo menos vívela con una cierta calidez y una cierta historia, ¿no? Entonces, a mí sí me ha tocado, ante mi perplejidad, vivir en ese... Ya, por eso lo digo. En el lado de la persona que provoca esas sensaciones. Y a lo largo del tiempo, claro, cuando vas recopilando, reencontrándote con esas personas, te quedas mirando y como habíamos comentado fuera de micro, empiezas a entenderlo cuando tu trayectoria les empieza a afectar indirectamente, porque si en realidad no has querido nada con esa persona, bueno, pues puede, ¿qué tal le va? Tal, bueno, bueno. Pero cuando le notas que al mirarla le pega en el corazón, es entonces cuando esa amargura crece, porque... Es verdad, yo eso también te lo digo, los trenes pasan por la estación. Y no paran ya, ¿eh? Yo, como sabes, soy muy abierto a todo el mundo y nunca cierro todas las puertas, pero evidentemente el tren pasa y nunca espera, como digo yo en una canción que se llama No seas tan serio. Sube pronto, que el tren pasa una vez y nunca espera, que escribí para una amiga para que la cantara ella y en ese caso se refería la voz de una mujer hacia un hombre.
no seas tan serio, da el paso, dice, sube pronto que el tren pasa una vez y nunca espera. Pero esta canción sirve para ambos, ¿eh? Sí, exacto. Tanto para ellos como para ellas. Sí, lo que pasa es que en este caso está hecho, pero Sí, lo puedes cambiar de sexo exacto. igual. Sí, ¿por qué? Son elementos coincidentes que hacen pasar, ¿no? Es decir, son elementos como una climatología y tienen que coincidir. Y la naturaleza también se enrabieta cuando te da una posibilidad de ser feliz, porque sabes que vas a ser feliz con esa persona, aun con todo el terremoto y toda la historia. Tú sabes, porque si tu cuerpo late y tú vas impulsivamente y de repente tu papel social se desequilibra y ves que se desequilibra y hace cosas que no se programa y a lo mejor tropiezas o a lo mejor, qué sé yo, te sale un moquillo por ahí, haces cosas que, digamos, tu imagen tradicional no viene, es cuando la otra persona, en este caso yo, sonrío y digo, caramba, le he llegado al corazón, ¿no? Entonces ves a esa persona, o a esa mujer en este caso, más encantadora que nunca, aunque tropiece, aunque se desordene, porque ese desorden indica que hay amor. Donde hubo retuvo. Ya hay amor. Lo que pasa es que es tan curioso que a veces pierdes la fe. Yo incluso escribí para otro amigo otro tema, claro, de las muchas canciones que llamaba Perdí el interés. Un día ya agotado, perdí el interés por tanta Matejari y por tanta Doña Inés, es decir, por tanta historia. Pero no, nunca perdí el interés. Como sabes, tengo muy buena conexión con la mujer. Lo único que le pido es que sean nobles, es decir, que digan lo que quieran. Pero con respeto. Mi corazón está abierto, que sean amigas, no hace falta nada más. O sea, yo no soy un obseso de eso, pero sobre todo que sean transparentes. No soporto a la gente artificial. Pero es que el problema no la soporto, es decir, es que me parece un insulto a la inteligencia. Entonces, si estamos entre gente, yo no creo, aparte de la información que ya manejas de la mayoría de gente con la que tratas, no hay necesidad. Cuanto más en zapatillas esté la persona, o más descalza de alma y de cuerpo, si es posible, más que desnuda, es más normal, así nos vamos a conocer, ¿no? Pero si tú te fijas en todas las entrevistas, porque yo estoy haciendo ahora un recorrido contigo, de todo lo que nos va sucediendo, y si te fijas cuando realizamos esas entrevistas maravillosas, que son charlas, porque procuramos que sean charlas llevaderas y conocer a las personas. Por eso se llama que no buscamos nada de aquello de sucio, obsceno, no buscamos nada de eso. No, porque, todo lo contrario. No, porque muchas veces dicen, no, es que tú, todo el mundo, digo, no todo el mundo, bueno, es un ejercicio de comprensión. Lo que pasa es que lo inteligente en la vida, desde el reino animal hasta Dios o lo que tú quieras de la naturaleza, el río, si ve que hay un obstáculo, se va por otro lado. Uh-huh. Como digo, tienes que cursar tu río. No se empeña en ir a romper una cosa. Si tú lo obligas, al final acaba creando un destrozo. Ahí estamos. Pero quiere decir que lo normal, lo primero, ir a buscar el camino natural. Porque es lo más inteligente. Totalmente. Es decir, si tú comes un día en algo que te sienta mal, normalmente, fíjate, yo de pequeña cuento una anécdota porque es bonito, de cómo van conexionados la memoria y los afectos. Mi madre, como yo era muy mal comedor, estaba desesperada conmigo en aquellas tronas que había, me daba las papillas y quería que comiera el pescado con el plátano y el plátano. Bueno, pues me dio el plátano y claro, me dejó al cuidado de una niña de como 5 o 6 años porque ella tenía que bajar a comprar el pan, no sé qué, y claro, organizamos la mundial. Pero yo lo que recuerdo... Pintamos todo. Pero lo que recuerdo es que vomité todo el plátano. Claro. Y entonces ahora nada más que veo un plátano que no esté metido en una tarta o en una crema o en un helado... Hay un impulso, como me pasa con el pescado, un impulso de recuerdo. Por tanto, fíjate la huella que deja. Sí. Y... lo mismo pasa con las personas, que pueden dejar ese impulso. Sí, exactamente. Entonces, claro, te deja un impulso de rechazo, de bloqueo y de todo eso lo que han vivido. Bueno, y a mí las historias de amor, yo tardo muchísimo. En ese caso, casi llamaríamos el papel femenino, entre comillas, y es más la mujer la que me galantea, ¿no? La que me galantea y tal. Sí, es que... Galantea, y porque es una prueba que yo también hago a ver si es verdad el interés o no. Claro. El interés o no. En eso soy selectivo. Oye, los pobres también tenemos alguna capacidad. Tenemos de todo, lo bueno y lo malo. Entonces quiero decirte que el amor es algo muy bonito, es lo esencial de la vida.
en todas sus fórmulas, el amor a tu madre, a tu padre, a la familia, al trabajo Bueno, que tienes. aunque ella muera amor hoy en día, en la sanidad tengo que hacer una queja contigo, tengo que explicarte algo que ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Bueno, a mí no, a mi pobre suegra. La llevo a la cardióloga, que hacía más de 3 años que no la hacía ni ¿También que hables bien de ecografía. la suegra? Sí, suegra, te quiero mucho, te quiero muchísimo. Eso es porque está grabando. Sí, luego ya te dejo verde, pero bueno, esas cosas que hacen las nueras. Voy al cardiólogo con ella y... Al cardiólogo del especialista del Sí, derivado sí, del ambulatorio, ¿no? Exacto. No te lo pierdas. Llegamos a la... Pues si me está viendo, te lo digo a ti, pero pues si me estás viendo, llegamos a la consulta y nada más entrar, le dice, ¡ay, usted sigue viva! Sí, sigue viva. Directo tratamiento de choque. Ah, es que la medicación le ha hecho efecto. Le va bien porque sigue viva por la medicación. Pero si quiere, mira, te lo digo porque es así. Y mira la cabeza para decir, pero, no, oye, que si quieres, para la edad que tienes, que son 89 años, Para la edad que tiene, ¿eh? no hace falta que continúes tomándotela. Yo estaba, te lo juro, estaba yo así diciendo, a ver, Bueno, yo reseteándome la cabeza. El control de, y digo, a ver, ¿dónde está la cámara? O lo que ¿Dónde sea, está ¿no? la cámara? ¿Dónde está la broma? Igual era una broma. Vete tú a saber. Claro, y yo buscando la cámara. ¿Para qué quiere usted una ecografía? De corazón. Si va a salir mal, no lo vamos a operar. ¿Qué años tenía el doctor? La doctora. Pues yo creo que más que era doctora, además. Doctora, sí. Viva la vida. No creo que tuviera más de 40 años la Caramba. chiquilla. Aparte que, ¿para qué una bata? ¿Para qué ponerse bata? Eso nos hemos también? descuidado. Yo como sabes... la medicina, ¿qué pasa? Sí, Hay médicos que me quito el sombrero, que tenéis que yo aprender de ellos también, He tenido que tratar mucho por mis dos padres, que los cuidé prácticamente los últimos años, murieron con 90 y algo de años, y normalmente visitábamos las urgencias continuamente, claro. Hay los dos extremos. Había gente que prácticamente a la quinta vez que venía te decía, déjelo ahí, ¿no? Fanosa, hacenosa. Pero he de decir que, por ejemplo, una doctora alemana, otra portuguesa, otra cubana, salvaron varias veces a mis padres por su obsesión de sacarlos esa noche. Por el juramento hipocrático que existe de la medicina. Una sola, en concreto una alemana, que digo el hospital además, en este caso no era Belviche, era con mi padre en la Creu Roja y en lo que ahora se ha recuperado, al lado de lo que es la Vilacasas, ¿no? Del Hospitalet, cerca de la frontera con Barcelona. Sí. Gracias a ella, que vio que había una reticencia de la enfermera y otro que había por allí, que ya la habían visto tantas veces, diciendo, bueno, déjala ahí. Dice, Carlos, dice que ya me conocía, lo cogemos y lo llevamos nosotros, la doctora y yo lo llevamos al boxeo. Sí. Porque nosotros no queríamos llevarlo. Pues es la medicina. Entonces quiere decir que hay los dos extremos. Está pasando cosas muy extrañas en la medicina, tengo que decirlo. Están pasando cosas muy raras. Sí. Aparte de eso, no me explique más su vida, que tengo más pacientes y no tengo más tiempo para usted. No, cuando lleva 4 años sin visitarla y sin hacer nada. En España tenemos el catálogo. A ver, son de las pocas. Está en la Mutua de Tarrasa, también te lo digo, en la planta social. Sabes quién soy. No, pero te lo digo para que lo sepas. Si quieres, llámame. Aquí en directo estamos, en la pura alma. Carlos Villarrubia y yo. En Cataluña, en España en general, sí. la sanidad es muy buena. Pero, buenísima, pero hay elementos. En realidad, la ambulatoria bien. Pero también hay que decirle a los médicos, como a los periodistas, como a los escritores, como a las locutoras, que hay una cosa que se llama vocación. Y que evidentemente el médico, la médica, el escritor, la escritora, quien sea abogado, ingeniero, cualquier, puede tener un mal día. Pero hay una cosa fundamental y que además va directo al corazón del paciente. Al paciente hay que inyectarle más que incluso la receta, la prueba, etcétera, es la voluntad, la ilusión por la vida. Yo tengo ahora, porque además me das la oportunidad de agradecer, no sé dónde estará, el catedrático de gerontología que trató a mi padre en los últimos ingresos allí precisamente en ese hospital. Luego ya mi madre era en Belviche, pero esto fue un elemento, se llama doctor Marcillas, hay que decir el nombre, con una iconografía muy hippie, ya muy mayor, casi muy cerca de la edad que yo tengo, pero muy mayor, pero con una iconografía, o sea, como de aquella época de los años 60, 70, catedrático, iba con los alumnos. Y enlazó conversación con mi padre, que le gustaba mucho conversar. Y me decía que cada vez decía, está justito, ¿no? Está justito, quiere decir que está, pero vamos a intentar. Claro. Y él se iba todos los días después de la comida, que daba normalmente a la 1, como sabes, en los centros hospitalarios, a charlar media hora con mi padre.
Y entonces eso le ayudó mucho a mi padre. Era la parte porque él humana. decía, aparte de que él le hacía la medicina, no estamos hablando de ningún chamán, estamos hablando de un catedrático de gerontología, es decir, de especializado en el tratamiento de la gente mayor de las enfermedades. Bueno, pues luego íbamos a ambulatorio y esto era así un espectáculo cada 3 meses. Mi padre había tenido ingresos, tal, y cuando iba, le decía, por ejemplo, a mi padre, dice, doctor, ¿puedo tomar café? Dice, por supuesto, café y una botella de cava, y la próxima vez me trae usted una botella de cava y nos la tomamos juntos. Los dos juntos, claro. Salía con un chute de alegría. Claro. Me ha dicho que puedo tomar café, me ha dicho que tal. Tenía un año de vida, pero el corazón se le estaba agotando. Claro, pero ese año lo vivió. Pero hay que tener más mano izquierda. Lo vivió. Segundo caso, mi madre, Belviche, centro de día, la tenía en casa, que se me iba ya, que se me descomponía, que se me volvía completamente loca, y vienen algunos médicos, no vamos a citar los nombres, de la escala ambulatoria, diciendo, no, es que en realidad ya una cama adoptada porque ya está tal, como dándola como terminal. Sí. Vale. No me dejaban llevarla a urgencias, que decían, no, por terminal, digo, y ya una vez fuerzo llevarla a urgencias como sea. Y cuando llega a urgencias, empiezan a revisar. Está mal, se está yendo, descomponiendo, tal. Y entonces llega una doctora, creo que era alemana también, y me dice, esto no me cuadra. Dice, doctora, estamos hablando del cuadro de urgencias. Y con otros médicos también allí, jóvenes, también la mayoría extranjeros, cubana, una chica cubana grandota, que siempre recordaré. Vamos a hacer unas pruebas. Y allí a las 5 de la mañana llegan, las dos, dando saltos de alegría, dice, ya lo tenemos, ya tenemos lo que le pasa. Dice, se está intoxicando con un medicamento. ¿Ves? Con la digoxina. Bien, digoxina, sí señor. Con la digoxina. Cualquier medicamento puede ser dañino. A los 3 días estaba en casa otra vez. ¿Ves? Los otros la habían dado ya por terminada. Por terminada. Ha sido la vocación de esa gente, ¿eh? Por eso digo que ole, me quito el sombrero con todos los que es vocacional. Hay que decirlo. Pero es que no tienen esa vocación. La mayoría de los casos es gente que se parte el pecho, que se parte todo lo que sea. Lo único que les digo a la gente que se dedica a cualquier trabajo, con los años que uno tiene, pero que los años no presumo de años para hacer de abuelito, sino porque estoy plenamente en activo. Es hay que tener amor por las cosas que se hacen. Y si no, dejar el trabajo porque hay otra gente con vocación que está esperando encontrar. Ahí estamos. Entonces, hay otra gente con vocación que no te quieren. El médico, como el maestro, como el escritor, hay una serie de profesiones que no cierran la tienda nunca. Además, en el caso del médico, por su propio juramento. Un médico que esté en un restaurante, si ve a alguien que se está atragantando, si ve a alguien que se desmaya, no puede decir que está fuera de hora de servicio. No, tiene que estar ahí. Primero por vergüenza torera, que se deciría, pero y segundo por obligación. Totalmente. Puede ser incluso denunciado legalmente porque se trabaja todo el día como un sacerdote, como un psicólogo, como lo que sea. No se va uno como un policía, como un bombero. A lo mejor no puede usar su arma en ese momento, pero puede actuar si ve a alguien en el asunto. Y si no actúa, está en su conciencia, si no se le descubre. Sí, porque hasta el propio ciudadano tiene la obligación de dar auxilio. El ciudadano que tiene que socorrer, por supuesto, no cualquier también cosa. Si alguien, qué sé yo, pues algo tan sencillo. Yo hace un par de días en el metro, un chico joven que tenía un ejecutivo de estos que va con las bambas estas, con las deportivas, ¿no? Pero con los lazos sueltos, ¿no? Como siempre, la moda que sí, os vais a abrir la boca. Lazos sueltos que si corres se pega un tortazo de muchísimo los dientes cuidado. ahí todos. Y digo, oye, más gracias, ¿no? Creo que era danés o no sé qué era. Digo, pues es lo que hay que hacer. Claro. Porque tú estás viendo el peligro de esa persona, le estás viendo. Igual no le pasa nada, pero tiene todos los números de que le pueda pasar. Claro. Y se pega un tortazo que se rompe la crisma. No, pero está de moda ir con los cordones sueltos. No sé por qué. Bueno. Y vas arrastrando, no lo entiendo. En ese grado de irresponsabilidad, el cordón suelto, tienes un 90% de caer. Y te has fijado también otra de las cuestiones que, mira, me gustaría hablar hoy diferente. Estamos como tu pregunta. Eso ¿Te has fijado también que últimamente se lleva con más burro sea mejor? ¿Más idiota mejor? Porque mira, ahora estoy viendo... ¿Pero en qué ejemplo? A ver, cuéntame. ¿En qué ejemplo? Mira, el otro día me metí en TikTok, porque dije, voy a chafardear a todo el mundo en TikTok. Voy a entrar para ver qué es TikTok. Bueno, hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Hay que decirlo. La tecnología, las plataformas son plataformas, hay de todo. Pero hay que aprovecharlo. Pero hubo unos cuantos, siguiendo, mirando, la Tierra es plana.
Pero espera, pero es que contesta otro chaval con 20 años. Sí, porque claro, porque si no estaríamos... Y entraron ahí, había como unas 7.000, 8.000 personas, que bueno, si no sé si miente o no en el TikTok, y todos daban, o sea, por bueno que la Tierra es plana. Y era gente... Yo digo, ¿sabes qué ocurre? Que, no sé si hay mucha... Bueno, vamos a plantear la cosa claramente. Todo esto viene desde hace muchos años. Europa era un poco la ciencia, ¿no? Incluso desde la tradición judeocristiana, etcétera, todo lo que quieras, el protestantismo, las dos olas del cristianismo, como quieras hacerlo. Pero Europa era la ciencia, incluso todo el mundo árabe venía de la ciencia. Muchas de las cosas de ingeniería, de filosofía vienen de aquel mundo, de la arquitectura, del urbanismo, del propio lenguaje nuestro. Pero llega una nación sin historia. Bueno, con historia, pero que dejaron a los pobres indios arrasados. A los indios los dejaron, no dejaron ni un solo indio, los mataron. USA, ¿no? USA. Sí. Entonces, los USA que entraron por aquí años 60, 70, entraron dándonos Coca-Cola, tabaco, chicle y soul, ¿no? Como decía mi amigo Manolo Díaz en la canción, el gran ejecutivo. Vale, y nos deslumbraron con su mundo de... Pero junto a ese mundo entraba una disolución de valores nuestros. Y entre esos valores era la negación de la historia. ¿Por qué es la negación de la historia? Porque no se tienen historia. Ellos no tienen historia, y si no tienen historia no quieren que tengamos Cuando no tienes historia, tú no puedes presumir de Grecia, del Imperio Romano, de los romanos, de los fenicios, no puedes presumir de nada. De nada. Ni de Espartaco. No tienen Espartacos. Mira, tampoco. Tienes que crear Spiderman. Exacto, Spiderman, Superman. Porque tú tienes Espartaco, tienes al Cid, tienes lo que sea, ¿no? Exacto. Pero tienes que crear algo porque no tienes nada. No hay historia. Y incluso toda la gente que llegó allí, que ahora vuelan sobre el plano del águila calva, ¿no? Que sería el símbolo de la historia, pues yo creo que ni la propia águila calva era de ellos. No, que va, que va. Entonces quiere decir que los pueblos, los indígenas, los pueblos de allí, los más que indígenas, ¿no? Que se llaman. Eran indios. Los lugareños de allí. Los lugareños de las Américas. Pues eran indios la mayoría. Totalmente. ¿no? Entonces, 99% eran indios. Eran indios los que los pobrecicos han quedado como los malos de las películas. Sí, bueno, es que lo hicieron malos. Cortaban cabelleras, pero nosotros no. Los que emigraron a Estados Unidos. Reventaron, bueno, pues, el oro. Estados Unidos, ¿qué ocurre con todo eso? Estados Unidos se convierte en un imperialismo económico, militar. Bueno, se puede discutir lo que sea, pero quiere también disolver, yo creo que también por envidia, todo el cuerpo teórico que nos pertenecemos. Y entonces empieza a introducir, entra por la disolución religiosa. Se meten las religiones evangelistas, Jehová, etcétera. Y junto a esto, que yo he conocido varios casos, claro, según en la clase social va entrando en diferentes láminas. Digamos, la lámina un poquito más suburbial entra por testigos de Jehová, un poquito más alta las religiones evangelistas, y luego empiezan lo de los coach, los CEO, los artis, los líderes, las lideresas, etcétera, con perdón de los amigos y amigas. Perdonadnos, pero es así, todo eso, todo ese concepto que se pega de tortas con nuestra tradición cultural. Totalmente. De tortas. Y que cree que a partir de un artificio, tú deslumbras. No, tú tienes que tener una esencia. La nuestra es una esencia de siglos. Nosotros tenemos. Una esencia que une a Shakespeare con Sófocles, a Cervantes con Arquímedes, en fin, ¿qué te voy a contar? ¿Dónde los encuentras? ¿Los encuentras en Las Vegas? No, va a ser que no, lo siento por ellos. Bueno, entonces, ellos fabricaron la bomba atómica, eso sí. Entonces, pero pero con ingenio europeo. Exacto, digo, lo fabricaron allí, ejemplo, pero toda la gran era del cine de Hollywood, porque es verdad que ellos inventaron en parte el espectáculo, pero todo ese espectáculo viene, Sinatra y compañeros, vienen de los emigrantes italianos, ahí estamos, que todo es inmigración. Gran parte de los grandes directores de cine y guionistas de cine, que incluso firmaban con nombre inglés, tenemos españoles como López Rubio, Edgar Neville, Ademoncela y compañía, que fueron allí y llenaron de guiones Hollywood, porque no tienen tradición de diálogo, porque no tienen. Ellos sí tienen, son una civilización de efectos especiales, ¿no? Vale. Pero eso entraron en las costumbres. ¿Y cuál es el punto sólido de la estructura europea o de nuestra cultura, la familia? Hicieron lo posible por destruirla. Totalmente. Empezaron, por un lado,
con un poco ese amago de lo hippie flower, ¿no? Que en el fondo no dejaban de ser niños bien, que luego volvían a ser directores de empresa. Exacto. Sí, o esas chicas que luego decían, pero yo no te vi en Ibiza, no sé qué. Dice, no, pero ahora estoy de ejecutiva, no sé qué sitio. Digo, lo lógico, el camino lógico. Lo lógico para llegar. Bueno, vale. Llegó el adosado. Ahora ya la gente no quería vivir en su barrio. No. El avance era no ver al vecino, solo verlo para enseñar la casa. Claro. O sea, había que enseñar la casa y decir que había comprado el coche, Hombre, claro. el electrodoméstico. Claro. Y divorciarse, claro. Claro, y Pues, celebrarlo a todo lo alto. En la vida tienes que casarte 6 y 7 veces en la vida, claro. Si no, es que no eres nadie. Mindundi. Totalmente. Y entra las series de televisión. Ahí está. Con 8 basta, Granja el último modelo, los telefilms, una cultura que tú la puedes ver, divertirte como espectáculo, pero puedes ver, por ejemplo, en Embrujada o Jenny la Genio, que me encantaban, las dos, que se veían los mediodías, además las ponían los mediodías, no es inocente, pues a la hora familiar, donde, bueno, el coqueteo era una cosa... natural, normal. Era una cosa completamente natural. Sí, normal. Vale, eso no es nuestra cultura. No. Nuestra cultura es racial, nuestra cultura... Y que no digan que es la cosmovisión, no. Nosotros tenemos unas raíces culturales, que luego se va enriqueciendo con otras cosas, pero literatura, arquitectura, pintura, escultura, teatro, moda. Todo no pasa por el río, como es Hudson, ¿no? Hudson, ¿no? Sí, no pasa por el río. Pues no siento, no pasa por ahí. Ahí puede pasar la retransmisión de todo eso. Exacto. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? No solo eso, sino nos sentimos deslumbrados y queremos ser americanos. ¿Y por qué? De repente, y eso me van a dar de torta, pero... Da igual, que nos metan, estamos aquí. Lo digo desde el modo, y me alegro que el Sergi Pàmies, que es divertidísimo en sus observaciones, con sus observaciones, con su sorra habitual, dice, yo veo un montón es algo alucinante, un montón de dueños a que recoger las cacas de los perros en la calle. Dice, bueno, vamos a ver. El animal en la sociedad española, yo nací en el 55, pero la sociedad española rural, que es donde venía el animal, solo existía como animal de compañía en esas clases en las señoritas, el pequeño perrito que había, ¿sabes? Sí, los chihuahuas, pequineses. Antes del Satisfyer existía el chihuahua. Y el pequinés. Un Satisfyer natural. Sí. Entonces, no existía en la sociedad. Pero ni en la gente rica. No era un problema. ¿Por qué? Porque ya había bastante, los afectos se llenaban. Tú no tenías que volcar en un gato, en un perro un afecto, porque lo volcabas en tu abuelo, en tu prima, hasta en tu amante si la tenías. Claro. Pero lo volcabas en alguien con cuerpo y alma, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Nos meten esto, porque es una forma de asociar al efecto una dominación. Los que queremos los animales, no nos gustan los animales domésticos. Porque, y háblalo con la gente que vive en el campo, porque solo nos gustan cuando ayudan a un invidente, cuando ayudan a un minusválido, cuando hacen una función que además el animal se siente que es recompensado, se siente necesario, tiene un animal orgullo, de compañía para la gente que está sola o solo. Yo he visto no hace mucho un vídeo precisamente de una persona minusválida que el animal entra a las 2 de la mañana y es digno de entender, pero claro, porque el animal entra, el perro es consciente de que tiene una función importante dentro y va a tapar a la persona, claro. Le tapa. O sea, se sube a la cama y le tapa. Sí. Y está grabado y es espectacular. Como ves, él está cuidando a esa persona. Y está como de guardia por si tiene que levantarse al lavabo. Porque tiene que ayudarse, porque esa persona tiene dificultad de movimiento. Eso sí, por supuesto que sí. Y es que queremos a los animales, pero los que queremos animales queremos en libertad. Y sobre todo que no sean sustitutos. Porque, ¿por qué no limpias la caca de tu abuelo y si limpias con gusto la caca de tus animales? Hay una jerarquía en los afectos, que lo dice la propia naturaleza. Y que incluso el animal lo vuelves loco. Porque el animal pide en ti jerarquía. Claro, que le mandes. No pide un ser blando que te diga, no que seas ay, mi niño, mi hijo. No pide eso. No, hay cosas que no se entienden. No pide eso. No. Porque el animal, o como hay unos vídeos, hay un señor que dice que intenta que hable el perro. Dice, pero ¿por qué le fuerzas a eso?
El perro dirá... Pero lo intenta, claro, Claro, porque el perro pobre- quiere agradar, ¿no? Claro, claro. Pero no quiere agradar porque le guste, sino No. porque tiene miedo que no le den de comer. ¿Entiendes? Eso es Ya. lo básico. Por eso que es una esclavitud. Eso es una Totalmente. nueva forma de esclavitud. Lo siento que me diga lo que sea. Porque nadie va a decir que no quiero a los animales. Que me he crecido en los veranos y me llevo fenomenal con ellos. La prueba que están en el parque vienen a verme todos. Corren, saltan, me traen la pelota, lo que haga falta de otra gente. Pero jamás los tendría, salvo que yo tuviera necesidad por alguna minusvalía o por lo que fuera, ¿no? Porque cuando los conoces en el campo, el animal, ves al mastín que tiene su orgullo, el animal tiene su orgullo. El gato tiene su orgullo. El gato no es doméstico, el gato te tiene a ti, el gato vigila tu territorio y tienes que dejarlo entrar y salir de la casa. Es que un cace fel- ratones es y que un haga felino. exacto, es que son felinos y Es son un felino. independientes totalmente. Entonces, un felino que establece una relación de igual o incluso superior cuando te tiene en la naturaleza, por ejemplo, pasa en las casas de campo, que él hace un recorrido, un redondel y entra y sale cuando tiene crías, te las viene a presentar. Ujú. Cuando ves que estás enfermo, yo lo recuerdo por la gata de mi tía en Galicia, bueno, que ahora la tiene mi prima, se Sí. pone en la barriga, si te duele la barriga, sabe Sí. que te duele la barriga y se pone Se encima. Te están indicando. Y ese animal tiene un orgullo de ser animal, de que lo Claro. trates con una Claro, jerarquía. se siente No es bien. una persona, no tiene alma el animal. No. No nos confundamos, no tiene alma el animal. No tiene. Y Tiene sentarlo, otra cosa, y es otra dimensión. Sentarlo en Entonces, una ¿qué pasa? mesa Todo donde estás eso- comiendo, piensas, a ver, no nos confundamos. No, Ellos con su platito en el suelo, su agua, que no es porque yo le tenga asco, es porque tú sabes que yo soy amante de los animales No, también, no es eso. pero hay cosas que se nos va a la cabeza, No creo es yo, y entonces hasta me incluyo por si un día me pasara a mí. No es Pero eso, no. a los O sea, animales sé tratarlo con que cariño, va con en contra respeto, de la pero- moda, pero como yo soy un libre pensador y nadie me va a decir que no me gusta. Bueno, la moda es venderte los abrigos para el perro, sí. zapatos para No, el me perro, gusta el- no. un montón de cosas para el perro. Bueno, eso es ridículo. Es ridículo. Completamente ridículo porque además indica una pobreza emocional de la gente. Tú no te puedes refugiar en algo. Cuando tú te refugias emocionalmente en algo, como puede ser, qué sé yo, la comida, el otro, tienes un problema. Y en un animal que se te queda mirando y diciendo, bueno, es otro lenguaje, él no te entiende, él otro tipo de lenguaje, él entiende, vive en un mundo paralelo al tuyo, complementario, pero es el mundo animal. Y él se siente feliz cuando tú le reconoces su condición de animal. Cuando tú te sientas creo que era ayer, me siento un rato antes de ir a Calle Condal que voy, pues para por si alguien quiere. Sí, va todos los días allí. Es que ha visto una chica muy guapa, lo tengo que decir, o sea que no interrumpáis, no interrumpáis. En la Plaza Cataluña me siento y Sí. veo una inmensa gaviota, que hay una gaviota, pero una gaviota que hace así, como yo entera. Sí, sí. Y la gaviota va a mi paso, está comiendo, se queda mirando, tal. Ni yo interfiero en la gaviota ni la gaviota interfiere en mí. Claro. No le digo, ay, qué bonita, el animal no quiere eso. No, el animal, si quiere algo ya se acercará. Ya se acercará a pedírtelo. No te va a atacar, No. pero puede sentirse, digamos, Incómodo. incómodo. Totalmente. Entonces el lenguaje con los animales es un lenguaje tan bonito, pero es diferente, es un lenguaje sensorial. Pues mira si son listos los animales que, hablando de gaviotas, ahí en el Port Bay, había una gaviota que se le había enganchado a una red y tenía la pata hinchada. Habíamos mucha gente con perritos, todos encantadores. Yo no llevaba perro. No lo digo porque no, yo no, a lo mejor era así, por eso. Bueno, había más gente sin perro. La gaviota se vino hasta donde estaba yo para que le ayudaras. y me hacía así, me enseñaba. Sí, claro, y yo le quité la red de la pata. Sí. Pero se lo había hinchado. Sí. O sea, una barbaridad. Le quité la red, me aparté, y ella me cogió miró, su vuelo, sí. se fue caminando y se pero fue. seguro que el animal tiene una memoria extraordinaria. Que si me ve vuelve a saludarme. Te recordará. Sí. Entonces y es agradecido y ya intuye. Es decir, sacaban una filmación el otro día en un documental en el que era, creo que un oso de la zona norte polar, un oso blanco, Sí. Que uno de sus crías se había caído en un hueco del hielo. Y la madre iba allí. Él no podía acceder. Entonces se fue a la cabaña del hombre Sí, sí. y prácticamente le dijo que algo pasaba. Claro. Y el hombre fue. Normalmente ya sabes que son bastante agresivos los sí, polares. buah, y Pero son carnívoros. en este encima. caso no hubo agresión No. al hombre.
Vino a pedir ayuda. Digo, ¿quién me va a ayudar? Va a ayudar el hombre, ¿no? Pues entonces se acercó al hombre y el hombre le ayudó, sacó al bichico y ya se fue con el bicho. Entonces el día que tenga hambre, claro, a lo mejor puede pensar en comérselo, intentará no. Yo creo que no. Yo creo que no lo hará. Yo creo que no, porque esa memoria... Porque si un día le tiene que ayudar otra vez... Pero tú tienes que respetar y hacer crecer la memoria del animal, porque al animal lo tienes que dejar ser animal. Bueno, la prueba está que cuánta gente tiene leones, tigres y tal, y se los come. No se puede tener eso. Como una que tenía 6, razas peligrosas para que nadie se sienta ofendido, y uno la atacó y los otros la atacaron y se la cargaron. Bueno, he de decir que sé que otra cosa que no... Razas que construyen. Que no está de moda. El perro respeta muy a menudo al dueño porque le da de comer. Exacto. En una situación límite veríamos lo que ocurriría, ¿sabes? Entonces eso no se trata de desmontar, pero tenía que ver a dónde el origen. Ese way of life que se llama el modo de vivir americano, con la banalización, con la introducción de la cultura de la violencia, que no se ha introducido de una manera en la que, los Charles Bronson y compañía, vemos como algo natural, ¿no? Que la gente dispare, que la gente haga eso. También ha calado mucho en lo que es las costumbres de la vida en general y social. Y eso ha sido perturbador. Que conste que todos tenemos una admiración por lo que pueda tener de bueno Estados Unidos. No tenemos nada en contra de Estados Unidos. Solo estamos diciendo que estamos hablando de una colonización prefabricada. Totalmente. Y lo que es absurdo es que seamos una cosa diferente. Sí. O sea, la gente huye de los barrios. Nuestra unidad eran los barrios. Yo me siento feliz en mi barrio. Voy a mi barrio, es que puedo hablar con 30 personas antes de volver a casa. Es decir, no me meto en una urbanización cerrada, porque eso es un concepto anti de lo que habíamos sido toda la vida. No es sociable, antisociable, totalmente un antisociable. Claro, pero que si fuera, ellos sí es normal, porque se construyen sus urbanizaciones con sus servicios de seguridad y todo eso, y entonces su vida es... Prácticamente tienen un carné de relación social muy corta. Cerrado. O sea, lo que es la empresa, lo que son las 4 cosas... Y el mundo de la mujer, que también no deja de ser muy machista todo eso, pues son las reuniones con las tartas, por eso esa locura por las tartas que tiene, que es americana, etc. Bueno, y yo las tartas que recuerdo son las de mi madre, de las capas de chocolate y galletas. Estaban buenas. Pero que quiero decirte que nos quieren vender una cultura que ellos no es la nuestra. Y sobre todo, vamos a ver, si tú tienes una carne gallega o vaca o de lo que sea, no te vas a comer una hamburguesa. ¿Qué me refiero? En que la jerarquía cultural, nosotros estamos a años luz. Claro. Ellos no han tenido un Mozart, no han tenido un Bach, no han tenido un Brahms, no han tenido un Vivaldi, no han tenido un Cervantes, no han tenido un Shakespeare, no han tenido un Molière, no han tenido un Pirandello, no han tenido un Pessoa. ¿Dónde están? No. Ellos, fíjate hasta dónde ha llegado la colonización, que ahora estamos haciendo novela negra. Exacto. Estamos haciendo novela negra, con respeto a todos mis colegas, pero no hay colega que no haga novela negra. Que no se entiende porque no estamos viviendo en un mundo que sea, la novela negra y nuestra realidad geográfica y personal no tienen nada que ver. No. Tienen que ver con esa realidad ficticia de una vida que vive la gente a través de las series o demás, pero no la realidad. Aquí tuvimos novelas con corte policíaco que hizo, por ejemplo, García Pavón con Plinio, el detective de esto, o un poquito ya Vázquez Montalbán, ¿no? Que lo pedía ser el Montalbano, que se hizo en Sicilia y compañía. Pero nosotros no somos gente de ese estilo. ¿Por qué queremos ser otra cosa? Eso digo yo. ¿Por qué queremos ser otra cosa? Yo me hace mucha gracia ahora que hay la reivindicación, los catalanes, los gallegos, todo eso está muy bien. Pero los catalanes, los gallegos, los españoles, lo que sea, pero de verdad. Dilo. Estamos ahí que lo sacamos todo. No nos vamos a ir a la Cerdaña a encerrarnos en urbanizaciones, pues como hacen los ricos de Hollywood. Exacto, no vamos a hacer lo mismo que hacen en Hollywood. Porque ¿dónde está el cambio? En que en vez de seguir a los de la NBA seguimos al Barça. No, ese no es el cambio. Los códigos de valores son diferentes. Una ciudad como Barcelona, que la estamos pervirtiendo hacia el sector turístico. Bueno, nos hemos cargado los teatros, nos hemos cargado los cines. El ocio que teníamos en Barcelona está desapareciendo, pero hace ya años. Entonces, pero ya no solo eso, sino, por ejemplo, Cataluña, ya que estamos emitiendo desde Cataluña, la gente debe saber, en que nos escuchan en muchos lugares del mundo, que Cataluña era pionera en el paralelo. Aparte de eso, pero sobre todo
en las unidades asociativas de barrio, los centros excursionistas, los grupos aficionados. En cada barrio, el barrio se da familia, el barrio de había grupos aficionados teatrales, coros, el campo del Arpa, los conectados a lo que había los Castellers, que se conocen, las Camamellas, yo que sé, cualquier tradición se desarrollaba, los grupos de zarzuela, etcétera, en esas unidades. Sí. ¿Dónde está Entonces, todo eso sí era un tejido de cultura popular, porque además no solo a través de la cultura, sino es una entidad asociativa que hace que la gente se conozcan unos con otros y sirve también como punto de apoyo, ¿no? Como punto de apoyo familiar. Bueno, no se trata de ir una cultura contra otra, pero yo reclamo que nos ensarcemos. Fíjate, aquí nos salvó mucho la conexión. Hoy precisamente tenemos que lamentar el día que estamos grabando el fallecimiento de un gran maestro y al que pude tratar un poquito, que era Mario Vargas Llosa. ¿Verdad? Pues nosotros nos hemos salvado un poquito por ese brazo latinoamericano que así ha seguido conservando e incluso ha sido lo que ha penetrado a través de la música, que algunos le tienen como alergia y en realidad está lleno del bolero, el tango, incluso el reggaetón no deja de tener mucho de aquí, mucho europeo. Y toda esa calidez y ese tejido y esa forma de narrar que han tenido todos los grandes novelistas y grandes autores, que un poquito han continuado, pero que hay que decir que en nuestro gran tejido cultural hemos tenido ciudades que han sido banderas mundiales como Viena, como París, como la propia Barcelona, la época de la filosofía de Wittgenstein en Viena, toda la gran explosión del gran teatro de París, la gran canción francesa, qué sé yo, todo lo que tú quieras, Italia con su teatro, Grecia con todas sus tradiciones también. Atenas, todos. La tragedia. Fíjate que en los grandes clásicos, que yo siempre lo que recomiendo para que la gente lea, los grandes clásicos están reproducidos todo lo que son las pasiones que son eternas, los celos, la envidia. Bueno, ese es el número uno. La envidia es el número uno. Te envidian, aunque porque no lo tengas, aunque lo tengas, es tu persona. Fíjate hasta dónde llegó la penetración. Hasta que no entras en manera de vivir americano, nadie se planteaba en decir los 40 principales, los 10 mejores, los 5 no sé qué, porque lo que se trataba en ese modo de vivir, en esa manera de vivir, es ser, no solo triunfar, sino triunfar en contra del otro, ¿no? Exacto, sí. Cuando en esas culturas clásicas europeas se trataba, era una cultura más del ágora, que se llama de la plaza pública, es llegar y decir, esto me ha pasado bueno. Entonces, esto que me ha pasado bueno no va en contra de lo que le ha pasado a otro. O sea, hay la capacidad y el disfrute y el escalón cultural de subir, de que no solo triunfas tú, sino que te alegras del triunfo de los demás, porque no son incompatibles. No es que incompatible. No son incompatibles. Pero en este caso sí, tu triunfo es aplastar a los demás. Entra en la lógica empresaria. Yo lo siento por los amigos. Pero eso es más americano, y las amigas le diré, y ahora voy un discurso anticontrario que hago muchas veces. Es decir, aquí no hay que ser líderes de nada. Aquí hay que crear una sociedad para compartir, no para competir. Porque quien compite acaba perdiendo. Y a la larga acaba descendiendo de la primera división. Totalmente. Esto es una lección de la naturaleza. Entonces, si tú tienes una vida a la corta, tu triunfo tienes que pensar que es sobre la desgracia de otro. Y ese nunca será tu triunfo. Es un valor muy de nuestra cultura. Tu triunfo ha de ser un triunfo que pueda ser compartido. Exacto. Como el cantante que llega cuando triunfa una canción, cuando coge el micrófono. Y se lo hace de otro. Y lo cantan los otros. Ahí está, ese es el triunfo. Dice, ahora mis amigos los pecos, nuestros amigos los pecos, que están llenando en todos los sitios. Hombre, los pecos que llevan todos los lados, revientan y arrasan. No, que no lastimen y ya no siguen con la canción porque 20.000 personas cantan la canción. Eso es lo bonito, el compartir. Bueno, pues entonces, un ejemplo pequeño, a partir de gente que conocemos y queremos, pues eso que la gente hace como suyo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, es un triunfo a favor, un triunfo compartido. Exacto. El artista, el arquitecto, cuando, por ejemplo, aquellos visionarios del mundo árabe, porque yo hice documentales, por ejemplo, para Expo sobre el bioclima, y cuando hablamos con los catedráticos dices, no, es que esto lo inventaron ellos, es decir, colocar una fuente para refrescar un espacio simbólico, ¿no? De cómo en un sitio absolutamente caluroso,
cómo aquellos estaban pensando no solo en la obra suya, que se pensaría para todos. Desde la cultura americana. Exacto. Es decir, se pensaría, no, es lo mío, aquí voy a brillar, aquí tal. Sí, no. No, está pensando en hacer algo que sí, que se van a quedar mirados, oye, qué bien, pero para el bienestar. De todos. De todos. No de uno, de todos. Los sistemas de regadío, por ejemplo, que hicieron ellos. Vale. Pero eso lo mismo tienes en la arquitectura. Cuando Eiffel hace esa arquitectura, como aquí cuando hace Dalí, que tenemos cerca donde grabamos, cuando bajo la estación de tren, una obra de un discípulo suyo, de Jol, ¿no? Fantástico. ¿Sabes la casita esa que hay saliendo? Sí, qué preciosa. El Saint John d'Espí. Están pensando en un uso luego posterior de esa tecnología. Es decir, no solo en el uso de eso, sino luego para todos esos puentes funcionales, para las estructuras metálicas, para toda esa cosa que va a acompañarnos para ese mundo. Cuando Gaudí está pensando en el trencadís, que es su concepto de construcción, es hacer de lo que se destruye una reconstrucción. Es el diálogo del reciclaje con la propia naturaleza antes de que existiera incluso esa ecología. Es vincularnos a la naturaleza. Somos de la naturaleza, el arte flota de la naturaleza de tal manera que tú veas la obra artística como si fuera una flor, como si fuera otro árbol. Y en realidad tú ves la Sagrada Familia, la pobre, cuando llegue, pero si no la ves como una iglesia, la ves prácticamente como un gran árbol, ¿no? Como un minibosque que aparece ahí, porque es lo que del corazón de aquel hombre salía. Él no estaba pensando ni siquiera en su lucimiento. No. Sí, iba casi con un abrigo prestado. Totalmente. Aunque tenía dinero, todo el dinero que quería. Sí, pero... Pero no, él estaba trabajando... Bueno, vivía allí. Estaba trabajando para la humanidad. Totalmente. Estaba trabajando a favor de todos. Y luego si venía la gloria, hombre, todo el mundo tiene su parte de nacido, pero no era lo central. No es el eje central del otro y sobre todo no trabajaba en contra de o compitiendo con, que es la diferencia. Pero quien trabaja con contra de y compitiendo con, ¿qué ocurre? Incluso tú tienes, aprovecho para... Sí, aprovecha. Tú tienes para lo que es ves que muchos grandes directores de cine, que todo de lo que ha habido en Estados Unidos, pongo Estados Unidos y no lo estoy poniendo con el malo de la película, no. pero que es... No lo hacemos con... Perdona. Se han difuminado, ya no lo recuerda prácticamente nadie, pero todo el mundo recuerda a Mozart y a Vivaldi y a Cervantes. Porque hay que trabajar, o a Galdós, si tú quieres conocer Madrid, todavía si quieres conocer Madrid, lo mejor que puedes hacer en Madrid antiguo es coger los libros de Galdós y empezar a recorrer las calles, tanto de la zona centro, como de Malasaña, como de bueno, Malasaña más bien Rosa Chacel, que tiene un libro precioso, se llama Barrio de Maravillas, porque Malasaña se llama Maravilla, el otro barrio, se llama Manuel Malasaña por la figura de Manuel Malasaña. Pero ahí está, y eso se ha escrito hace 50, hace 100, hace 200 años. Y sigue siendo vigente. Y prácticamente todo puede seguir ese Madrid zarzuelero, el Madrid de las Corrales, el Madrid de Lavapiés, el Madrid de Embajadores, pues prácticamente puede seguirlo con esa historia, como lo puede seguir con las narraciones de estos escritores. Eso desde el momento que entra eso, ¿por qué? Porque lo que se busca es el impacto, es llegar. Es como la belleza no necesita maquillaje. No. Yo cuento la anécdota siempre de cuando me preguntan, ¿tú has entrevistado a muchas mujeres bellísimas? Digo, sí. A todas, muy guapas. Os lo digo yo, guapísimas. Pero dice, ¿y cuál te ha sorprendido mucho? Bueno, pues mira, recuerdo. No, perdona, fui yo la que es la técnica, la que siempre se está liando. Año 89, el Hotel El Ritz de Madrid. Entonces quedo a desayunar con el Amuti, porque yo era el encargado de guión de una producción que se hacía para Canal Sur. Estaba en Madrid y yo estaba con los personajes y los entrevistaba antes para luego preparar el guión. Y no, bueno, me pareció una aparición sin maquillar espectacular, guapísima. Estuvimos riendo todo el rato porque ella se reía de que yo me sorprendiera de su belleza. Y se reía, claro, decía, mira el bobo que se le calaba. Que nada, te abrazaba, estaba muy simpática. Y tenía esos pómulitos tan fantásticos que brillaban sin ningún tipo de colorete y decías, eso es la belleza, lo natural. Estabas prácticamente sin peinar porque no había fotos, era un contacto sin fotos, sin cámara, y por lo tanto, y además le interesaba porque había otra gente y así pasaba discreta. Claro. No sabía quién era, raramente te fijarías en ella. Yo sí, porque la tenía enfrente y no claro, él cuando era mujer guapa, natural, dice... Y no la olvidaré nunca porque yo era una aparición con esos ojazos fantásticos. Bueno, pero es
es la sensación de la transmisión de la naturalidad, de la sencillez, que son los valores. Yo digo, decía en uno de mis libros, de Zona Sensible, quien compite envejece y quien comparte crece. Todos envejecemos. Pero una cosa es envejecer con dignidad y te cedan el asiento y te pregunten cuando dudan, porque confían en ti como autoridad, y que incluso despiertes todavía grandes amores, ¿no? Y grandes pasiones. Aún. Y a mí me miran diciendo, ¿tú quién eres? Y yo, Carmen Ariza, nada más. Entonces, bueno, compañera amiga de trabajo. Sí. Pero, y de copas también. Pero y de perdernos también. Bueno, puede ser por los dos lados. Pero que quiero decirte que eso se desprende, eso forma parte del clima natural. Y quien compite se desgasta. Totalmente. Porque su triunfo no lo puede llevar. Puede llevarlo a un consejo de administración. ¿Y según quién? Porque incluso las empresas tradicionales de siempre el guía, el gurú, que era el auténtico creador, decía, esto no, hemos de crecer pero sin aplastar. Que es lo importante, crecer porque sin fíjate, aplastar. tenemos ejemplos incluso de grandes almacenes que han crecido aplastando, comprando esquinas, y han tenido que entrar casi a la fuerza, ya lo sabes tú. En algunos problemas, sí, han tenido que cerrar los bollos en muchas tiendas. ¿Por qué? Porque entró esa modernidad de estos que venían de los másters de Chicago y todas estas cosas. Ahí estamos. Ya, no, aquí lo que se trata, nosotros sí, no más compramos la esquina, tenemos casos en Barcelona, compramos una esquina. Digo, ¿pero qué ponemos ahí? Es igual, tenga pérdidas o no, pero el caso es que ahogar al otro. Ahogarlo, perfecto, sí, es curioso. Bien. Ahogamos la tienda, perfecto. Muy bien, te acabas ahogando tú, evidentemente. Claro. Es decir, porque esto sí que hay una ley natural, o llámalo lo que quieras. La naturaleza solo respeta a quien trabaja con los valores de la generosidad y la humildad, incluido empresarios, incluido trabajadores. La empresa que crece, ¿qué marca crece? Aquella que necesita menos publicidad, aquella que va de boca a oreja, ¿no? Esa es la que más crece. Se decía de boca a boca, pero creo que hay que decir de boca a oreja. De boca a oreja. ¿No? Entonces, bueno, sí, porque de boca a boca es como se decía antes. Claro, claro. Con la lengua por tornillo. Eso yo hago esa referencia porque ya sé que con los colegas escritores y académicos siempre te riñen a veces digo, pues si me reñís... Pero digo de es el lenguaje, a ver, escuchadme, es lenguaje estándar. Sí, lo que se decía general, siempre, yo desde pequeñito escuchaba de boca a boca. De boca a boca, luego ya yo también. empecé a distinguir que tenía que decirse de boca a oreja. Pero por si alguien que nos escucha sigue diciendo de boca a boca, para que lo entienda. Exacto. Porque hablamos para todo el mundo. Exacto, de boca a boca, vamos. Sí. Me tiro porque me toca la boca a boca. Para los nos quedan 2 minutos, amigo mío. Y los no ilustrados. Bueno, seguiremos ¿qué quieres hablando. Sí, deja un mensaje de que seamos más europeos, no, más nuestros. Que tengamos orgullo de ser europeos. Exacto. Que tengamos orgullo de ser latinos, de haber nacido en este espacio privilegiado culturalmente, de haber nacido, como dice el amigo Serrat, en el Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo. Cierto, ha dado sus cosas para las memorias, no sé qué, ¿no? Sí, Mediterráneo, bueno, sí, claro, para la caja esa que deja el Instituto de Cervantes. Exacto, para esa caja. Pero eso no es un porque sí ni una canción. No. Eso, fijaros en esa canción porque es un emblema. Él habla de todos los lugares donde baña el Mediterráneo, ¿no? Porque es una cultura del conversar, del disfrutar de las horas, de la maravillosa siesta, que es uno de mis templos, ¿no? Como digo, de la siesta cariñosa, con uno mismo acompañado, da lo mismo, pero bueno, la siesta que es como tener 2 días en un mismo día. Pues sí. La siesta, como decía el amigo y maestro Camilo José Cela, de pijama y orinal. ¿Qué quiere decir? Que luego te levantas, pasas por la ducha y te vistes incluso con otra ropa y parece que vives 2 días, ¿no? Ahí vamos. El mismo día. Equilicua. Un truco. Eso no lo cobro como coaching, ¿eh? Vale. Pues tendrías que hacerlo, ya sabes que está de moda. Sí. Y todos cobran. Todos cobran, no. Nosotros no cobramos nunca. Yo pago, Carlos, siempre yo pago. Nosotros siempre pagamos, qué cosas. Como decía aquella ronda, ya que estamos a Puralma que tiene una inspiración mexicana, pero también recuerdo ahora esas rondas italianas que se cantaban, tipo Domenico Modugno, que lo cantaba en aquellos programas de Miramar. Yo pago esta noche. Bueno, entonces sí. iba a la ronda y decía, para estar acompañado, yo pago esta noche, claro. Pues claro, hay que pagar. Si no paga él, no vienen detrás la correidile. Pues Carlitos, nos vemos la semana próxima. Sí. Seguiremos con estas rondas. Perdonen, es un pensamiento heterodoxo, igual se han molestado, pero lo que se dice es desde el amor a los animales, desde el amor a la cultura, desde el respeto a los americanos, a los de antes, a los que hubo. Exacto. A los indios. Jerónimo y todos esos. Y luego a los que hay ahora también, claro, que no tenemos nada en contra,
pero no Nuestra debemos cultura perder, no se puede perder. no debemos perder donde hubo bosque, no debe haber desierto. ¿Ah? Ahí está. Entonces yo creo que es buena frase, ¿eh? Muy buena frase para Donde hubo bosque no despedirnos. debe haber desierto. Así que si somos bosque y arbolado, vamos a mantenerlo. Como el libro tuyo que es Soportales y corredoiras. Ahí está. Ahí está, donde se me descubre como bosque humano, hombre bosque. Ahí está. Entre otros muchos hombres. Pues nos vemos la El semana hombre de mil nombres. El nombre de 1000 hombres, de 1000 mujeres. El hombre también de hay que 1000 nombres. decirlo. No, mujeres no. También. Y no son de mi propiedad. Nadie es de propiedad de nadie. Un beso, compañero. Un beso, Nos vamos hasta ahora por el pronto. Gin Tonic.